Un episodio más donde tenemos a una persona súper especial con nosotros acompañándonos. La verdad es que estoy muy feliz de poder compartir contigo, amigo. Tenemos una historia de ya mucho tiempo. Creo que la primera persona con la que tuviste contacto en Casa de la Sal fue conmigo, ¿verdad? Sí, así Y es. fue porque te buscamos para la primera edición de Un Café con Sal. Sí, pero no fue para mí, ¿te acuerdas? Que fue muy coincidente eso, porque tú estabas buscando otra persona y da otra situación y yo me quedé así como, no soy él, pero gracias. Fue muy coincidente eso. No me acuerdo, la verdad es que en ese momento hablamos con una persona de cada estado de la República, entonces fue un relajo, pero la verdad es que fue una coincidencia bien bonita, porque a partir de ahí me parece que han salido muchísimas cosas. Hoy Nando forma parte de Brazos de Casa de la Sal y está aplicando pruebas rápidas y dando consejería profesional y educativa en Chiapas. Y bueno, pues la verdad es que han salido muchísimas cosas y cada vez sumando más a esta causa. Amigo, te agradezco muchísimo la labor que haces en el día a día y además te agradezco muchísimo que hoy estés acá con nosotros compartiéndonos un poquito de tu historia y estoy seguro que tú que nos estás viendo vas a aprender un montón y pues nada, empecemos con esto. Gracias. Y antes de iniciar con las preguntas, me encantaría que pudieras ayudarnos a presentarte, a contarnos un poquito de ti y que aquella persona que nos está viendo te conozca. Hola a todos, todas, todes. Mi nombre es Francisco de Jesús Cortés Ramos. Todo el mundo me conoce por Nano Cortés. Soy originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Soy técnico en salud comunitaria. Tengo más de 20 años trabajando la temática de diversidad, derechos humanos de las diversidades, todo lo que tenga que ver con ITS, prevención, y 20 años en sí cerraditos de lo que es VIH-Sida. Órale, pues ya es un ratote. Y pues ahorita nos cuentas que tienes ya 20 años trabajando en esta temática de VIH y haciendo tuya esta causa. Cuéntame, ¿qué te motivó al empezar a trabajar con VIH? ¿Qué me motivó? Fíjate que yo estaba haciendo el servicio social en 2006 cuando uno de los compañeros de la Unidad Médica Familiar 24 del IMSS de Villaflores, Chiapas, tiene una falsa detección. Entonces, don Ricardo era una persona que en ese entonces, casi 60 años, era súper activo sexual. Era un chaparrito, de ojos muy bonitos. El señor Ricardo tenía mucha labia. Obviamente sí sabíamos que yo sigo teniendo esa mentalidad que las personas hasta los 80 años puedan seguir teniendo vida sexual activa, dependiendo del libido de cada uno de ellos. Pero en eso, según yo, ya estaba formado con el sistema de Mary Stops México, porque fui uno de los primeros, bueno, de la única generación de los promotores en salud sexual y reproductiva del Centro de Jóvenes El Punto. Entonces yo decía, yo VIH, ya te lo domino, ITS, yo super aliade, bueno, en ese entonces aliado, no pasa nada, vénganos dos tu reino, y que no. Me llega yo ya llevaba 6 meses de hacer el servicio social y me llega don Ricardo: Nanito, tengo algo que decirte, enfermero Panchito. Yo sé que no me diga enfermero Panchito, pero cuando me decía enfermero Panchito era porque ya era algo más fuerte. Y lo vi llorar, le digo, ¿qué pasa, don Ricardo? Y así como estábamos tú y yo, porque también se da el estigma y discriminación entre nosotros, aunque no lo crean. Me dice, lee esto, me da los análisis que le hicieron en la misma UMF. Y después me dan otros análisis. Y uno decía reactivo y el otro decía positivo. Me dice, ¿a cuál de los dos entiendo? Le digo, a los dos. ¿Es usted positivo a VIH? Y yo no conocía toda esta dolencia de el acompañamiento, la empatía, el amor, esa parte del no predisponerte a, porque nunca lo juzgué. Pero después me di cuenta fue el hecho de que necesitaba un abrazo y yo, en lugar de darle un abrazo, doy 2 pasos para atrás. Y yo me quedé, no. O sea, tú estuviste 3 años estudiando la situación, tú estuviste capacitado, tú estuviste haciendo eso, ¿por qué te hiciste para atrás? A lo que hice fue ponerle una mano a distancia y literal, como lo hacen muchos, así, sí, don Ricardo, está bien. Vi que le bajara un poquito la ansiedad, me metí al consultorio y me metí a llorar. Y me metí a llorar por el hecho de cómo una persona adulto mayor puede adquirir el VIH. Toda una semana el señor no llega y a la semana que él llega yo me empecé como que a esconder. Y no por el hecho de que fuera a no tener la capacidad de poderlo entender,
sino porque era don Ricardo. Como una persona que yo conocía de un adulto mayor, yo me negaba a aceptar su propio diagnóstico. Es cuando yo me doy cuenta que debo de empezar a trabajar mi miedo para con VIH, porque a pesar de que hay muchos enfermeros que están capacitados y otros que no, seguimos teniendo esa estima como trabajadores de la salud. Entonces es cuando yo ahí agarro el hecho de, no, mijo, sigue siendo una persona, solo es un diagnóstico más y solo es una forma más de vida. Y es que aquí tocas temas que son bien importantes, dos en especial. Adultos mayores con VIH, que es una población que está súper olvidada, súper invisibilizada y que justo creemos que no existen porque, en efecto, ¿no? Creo que cuando hablamos de adultos mayores, lo último que pensamos es que siguen teniendo una vida sexual activa. Y la verdad es que no, hay muchísimas infecciones nuevas de VIH en la edad adulta. Y no existen realmente espacios ni estrategias para este tipo de personas. Por ejemplo, acá en Casa de la Sal acompañamos a adultos mayores y lo que hacemos es darles como las estrategias para que tengan un envejecimiento activo y que además la calidad de vida se mantenga, porque en la edad adulta no solamente es VIH, es hipertensión, diabetes, problemas con algún órgano el que se nos ocurra y mil y un más diagnósticos, ¿no? Y muchísimo medicamento, entonces también es como mucha toxicidad hacia los órganos y un montón de cosas. Y es bien importante, ¿no? Hablar como sobre estas poblaciones. Y la otra es la falta de herramientas para acompañar a personas que viven con el diagnóstico por parte del personal de salud, porque sigue habiendo muchísimo estigma y lo mismo, las personas creen que por ser personal de salud van a tener el conocimiento, van a saber cómo acompañar a estas personas, teniendo los primeros auxilios psicológicos y la realidad es súper diferente, ¿no? ¿Cuántas personas han llegado a Casa de la Sal diciendo, es que me discriminaron, es que antes del COVID, recuerdo que llegó una señora y esa historia siempre se me ha quedado muy marcada, es que si yo no iba a mi consulta con bata, con gorro, con cubrebocas y con guantes, el médico no me daba la atención. Sí. Y es como, no manches, ¿no? O mujeres, el ginecólogo no me atendía si no llevaba yo mi espejo vaginal y me esperaba que yo fuera la última para que ya ninguna mujer se acostara en la misma cama que yo me iba a acostar. O sea, niveles que dices, ¿cómo crees? Y lo que más espanta es la falta de empatía, y disponibilidad. Yo como trabajador de la salud, porque he estado tanto como pues, desde la propia colectiva que trabajamos en Ruta Positiva, de la red de ustedes, como con la coordinación de VIH de la zona Altos de Chiapas, ver a tantos compañeros siguen teniendo los famosos estigmas que en el Cardex no se puede poner VIH, ni se puede poner un puntito rojo, ni nada. Pero tienen esa falta de disponibilidad de querer atender a alguien. Y cuando hay cursos que yo he querido dar y he dado, y casi les damos 4 puntos, no 2, 4 puntos, no llegan, no les interesa. Pero la contraparte es de qué pasa cuando alguno de ellos también tiene esta situación de la adquisición del virus, y no por el hecho de estar trabajando con órganos o con otras situaciones, sino por la mala atención a su vida sexual, ¿no? Entonces esta parte también de que no sopesamos, y se escucha muy fuerte, pero es la realidad, y a mí me pasó. El día que me pase a mí, ¿qué va a pasar? Y es bien fuerte. Sí, porque siempre creemos a mí no me va a pasar, porque yo no tal, yo no soy, yo no hago, yo no voy. Sí, es muy difícil esta parte que seguimos con ese estigma, pero como algo que dijiste tú, es esa falta de creencia de que todo se puede, pero no pasa nada. Y yo siempre les digo, ese es el riesgo más grande para poder vivir con VIH, el creer que a mí no me va a pasar, porque si yo creo que no me va a pasar, entonces no voy a hacer nada para prevenir una infección de VIH y entonces el riesgo es gigantesco. Así que sí pasa, amigos, cuídense. Y aquí me encantaría poder iniciar a que nos platicaras un poquito más de ti, Nano. Porque además de que estás en toda esta lucha del VIH y todos los días sumándole, tú vives con el diagnóstico. Así es. ¿Cómo fue? ¿En qué momento sucedió? Entiendo que ya habías iniciado con toda la causa del VIH y esto vino después. Sí. ¿Cómo fue el recibir el diagnóstico teniendo ya todo este conocimiento? ¿Te impactó bueno, más bien, generó que el impacto fuera menor o fue de todos modos muy grande? Buena pregunta.
Yo siento que fue karma por don Ricardo. Ay, don Ricardito. Pero sí, yo sé mucho de creer en energías. Y yo siento que fue karma por no burla, por miedo. Algo que me ha enseñado mi mamá es de San Cristóbal de las Casas, una mujer analfabeta, no lee ni escribe, pero tiene dos frases que siempre me han marcado. El miedo siempre va a volver a ti en lo que más le tienes miedo, ¿no? Y la otra era esta parte de todos tenemos las enfermedades, nada más que no activas. Entonces, a mí me diagnostican un 16 de noviembre de 2012 y me hacen el Western Blot y me lo entregan hasta el 22 de diciembre de ese mismo año. Pero ahí te va, contexto rápido, me enamoro, porque resulta que cuando te enamoras tienes esa creencia de que así como tú estás dando el amor, la igualdad, el espacio y la confianza, esa persona también te la da. Y no necesariamente. Entonces, yo sé quién fue el que me hizo la transmisión y que lo sigo amando y fue el amor de mi vida, aunque no lo creas. Pero da la casualidad que yo termino con él porque descubro una infidelidad. Entonces, tú conoces a tus novios y demás y un día él cumpleaños un 7 de febrero y días antes dices, un día antes, yo me voy con mi mejor amiga, me voy de antro a la fregada, le digo, tómale nada más, pero con cuidado. O sea, yo nunca he limitado a mis novios. Y de ahí, pues, papá se me lo llevó a desayunar, ¿no? Entonces, vamos a estar todo el fin de semana juntos. Corte A, se hizo un alboroto y demás. Y en marzo de ese año me dice, ¿sabes qué? Tú y yo ya no hacemos nada, todo por WhatsApp, no se hace por WhatsApp. Y te engañé y perdóname. Y literal me dijo, no quiero que él sufra. Yo, pero pues tú y yo ya llevamos tiempo. ¿Y como por qué? Así. Pasa un año y en ese entonces yo empiezo a salir con un afrodescendiente. Entonces, sé lo que a mí me terminan en 2011, para 2012 pues yo ya estaba con este chico. Y justamente para la semana de noviembre me dice una de mis primas, te está buscando Andrés. Ay, sí, Andrés. Yo dije, Le digo, pues salúdamelo, dile que muy chido, me dice, pero quiere hablar contigo, pero pues yo veía mucha insistencia. No hice caso. Y hubo un momento en el cual mi colitis, porque yo sufro de colon irritable. Me voy al baño, pues, según yo, pues vamos con la colitis, luego te da diarrea o tienes ciertos gases, y pues yo soy de esos de que voy al baño para echarme un gas, ¿no? Y al momento de, según yo, echarme un gas, ¡frum! Yo solo sentí que algo se me llenó hasta el ombligo y solté. Dije yo, chin, me dio chorro. Cuando empiezo yo a limpiarme, pues que no hay otro sinónimo, empiezo a ver sangre. Pero sangre, y en ese momento fue de que Maru, me estoy muriendo. Y en ese momento tengo varios compañeros, amigos médicos, y voy a que me revise uno. Me hace tacto rectal, empieza a checar paredes anales, todo el asunto. Me dice, no tienes ni fístulas, no tienes ninguna, ¿cómo se llama? Hemorroide ni nada. Tienes un ano muy sano, más bien. Y lo que tienes que hacer es que es tu colon, pero necesito que te hagas una prueba de VIH. Pasó. En ese entonces, en 2012, todavía las pruebas eran un poquito más caras, de 400, 500 pesos, no sé si te acuerdas. Y para acabarla de amolar, yo tenía un compañero que trabajaba en el ISSSTE, pero yo alternaba el trabajo de la radio con dar clases de fitness. Que tu zumba, que tu complementario de abdomen. O sea, yo era delgado, cabe aclarar. Entonces, corro con esta situación porque se van conjuntando cosas. Le digo al compañero del ISSSTE y me dice, ve al ISSSTE, te la hacen gratuita y yo te ayudo. Yo, perfecto. Corte A, fueron los primeros 2 días, te digo, de noviembre. Y en eso me sacan la prueba, me imagino que fue lisa porque fue cosanguínea. Y me empiezan a tardar 1 hora. Ven mañana, perfecto. Y empiezan a tardarme en la prueba hasta el día 16. Pero en el día 16, que fue, no recuerdo si fue un sábado, como por eso de la mediodía, yo ya empezaba a ver que en mi clase de Zumba y de tener 45 personas, empecé a tener 30, luego 32, luego 35. Y justamente el día que me dan el diagnóstico fue mi día que tuve 2 personas de baile. Yo me quedé con cara de, ¿cómo por? Me dan el diagnóstico hasta el día 16. Y me dice el químico del ISSSTE de San Cristóbal de las Casas, yo que tú me preocupaba, eres una pequeña caja Petri.
Y yo dije, chingo, pues ¿qué me pasó? Pues ¿cuántas bacterias tengo? Y despliego la hoja y me dice reactivo a VIH. Y dije, pues es VIH. Pero yo que tú me preocupaba, le digo, no me voy a preocupar, me voy a ocupar, que es distinto, porque si me preocupo, no voy a hacer nada como muchos. Yo salí de ahí, recibo la noticia con, ¿qué voy a hacer? Nada, me llevo mi hoja. Lo que hice fue hablarle en ese entonces a la doctora Irene Ruiz y a su hermana Lulu, que adoro y quiero mucho, son grandes amigas que tengo mucho en estima. Y me dicen, vamos a hablarle a nuestro amigo el químico tal. Yo, perfecto. Y después vamos a ir con tal persona. Te vemos hoy a las 5 de la tarde. Ellas le pagaron al químico porque dijeron, no, es que el ISSSTE tiene malos diagnósticos. Y sí, veníamos de una serie de malos diagnósticos de la clínica del ISSSTE de San Cristóbal. Desde VIH hasta diagnosticar a una persona con cáncer que solamente empezaba con términos de vitiligo. Así. Entonces, llegamos, empiezan a hacerme los resultados y sale positivo. Entonces yo así como que cara de... Al otro día me iba yo a jugar y empiezo a pasar por el arco de lo que es el CEDEM, que es la unidad deportiva de San Cristóbal. Y pasando el arco del CEDEM me cae el 20 y empiezo a chillar. ¿Y de qué voy a hacer? Se me acerca una señora y me dice, todo va a estar bien. No te vayas a suicidar. Y yo de... No, señora, sino pues me dio sentimiento. Y justamente yo no me percató que estaba yo en la orilla de la banqueta para cruzar el bulevar. Yo me quedé, sí impresiona, ¿no? Entonces es esta parte en la cual, a pesar de que tengas los años que tengas, que lleves la experiencia que lleves, no estás preparado para recibir un diagnóstico, el que sea. Y no solamente hablamos de VIH. Hay personas que tienen diabetes, hay personas que tienen cáncer. Mi mamá tiene 67 años. Sí, creo que sí. Bueno, tiene 65 y más. Y hace un par de meses recibió el diagnóstico de hipertensión y se me puso muy mal. Y eso me da pauta a que no estamos preparados para recibir ningún diagnóstico. Y menos ahorita en estos tiempos el de COVID, ¿no? Entonces, fue un poquito impresionante, pero nos empezamos a mover. Y desde ese entonces yo ya estaba como voluntario del área de VIH con Irene Ruiz y otros compañeros por parte del doctor Nájera. Saludos al doctor Nájera, que quiero mucho, un gran cómplice. Y empezamos a atender todos los movimientos, a hacer el acompañamiento, el seguimiento, los diagnósticos. Y es cuando a mí me dicen, vamos a esperar en esos sagrados tiempos 30 días. Se envía a México, vamos a sacar esto, se te va a hacer tu conteo, nos especificaron que era el CD4, que era lo que es la carga viral, y nos empiezan a explicar. Y yo ya estaba empapado de las temáticas, pero como bien dices tú, hasta que no te pasa a ti no experimentas. Y el 22 de diciembre, 4 días antes de mi cumpleaños, me dan el diagnóstico. Y me dicen, en efecto, tienes VIH. Corte A, yo estaba cuidando a mi abuelo Rafael, que amo con todo el alma. Perdón. Si lloro, no hagan caso. El papá de mi mamá. Y me dice mi abuelo Rafael que si estaba todo bien. Y yo sí, él fue el único que vio mi dolor. Y me dice, es tu cumpleaños, ¿verdad? El 26, pasaron 4 días y yo evadía mucho a mi familia. Y me dice, ¿fumamos de cumpleaños? En ese entonces él saca unos cigarros Salitas, sin filtro, que ha sido el mejor cigarro de mi vida. Y lloro no por el diagnóstico, lloro porque lo extraño mucho. Soy muy, muy, muy sentimental. Y me dice, feliz cumpleaños. ¿Me lo fumo? Me lo fumé y empecé a pensar lo peor que puede pasar. ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con los que siguen? ¿Qué va a pasar con los que vienen? Y que cabe mencionar que no son responsabilidad de nosotros, que la vida siempre va a seguir después de un diagnóstico, sea cual sea. En eso, ella estaba empezando con problemas de enfisema y él fallece el 28 de diciembre, 2 días después de mi cumpleaños. Lo enterramos el día 29. Justamente fallece la hermana de una tía que quiero mucho, que era la tía Cruz, y me pegó también con tubo, y fueron así como que una cadena de situaciones negativas. ¿Y qué digo yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? En ese entonces acudí a mi red de apoyo, que es mi comadre ahora, Jessie, Pili Castro, y mi hermano Jorge Eligio, un niño que yo tenía 26 años en ese entonces, él tenía 16,
Y le digo a mi comadre, que es odontóloga, oye, comadre, está pasando esto, vente. Voy a su casa y empezamos a platicar. Y se me queda viendo y ve. Y lo primero fue, el Andrés, ¿verdad? Y yo, ti. Perfecto. Lo odia con toda su alma. No agarren odios ajenos. Y y empezamos a trabajarla. A ver, vamos a leer otra vez. A ver, platícame qué sabes. O sea, ella, a pesar de que yo le llevo un poco más de años, volvimos a como que retroalimentarnos. Y luego me dice, ya ves, gorda, no te vas a morir. O sea, sí, pero no ahora. Y me dijo algo muy cierto que yo es lo que replicó cuando hay nuevos diagnósticos. Te vas a morir, sí, pero no conmigo. Al menos cuando yo esté contigo dándote el acompañamiento y el seguimiento, o cuando estés en este momento, no. Ya después de ahí lo que pase ya no depende de mí, ¿no? Pero sí es esta parte que yo lo tengo muy marcado. Y corte A, yo a mi hermano Jorge Eligio lo crié desde que tenía 3 años, porque mi mamá y mi papá sí seguían trabajando, él era el consentido, nosotros tuvimos un hermanito, llegó 10 años después de que lo pedimos, por así decirlo, yo tenía casi 11 años. Y somos muy unidos. Y somos muy parecidos. Y me dice, Jorge, te veo mal. ¿Qué me quieres decir? Y le digo, es que hay algo que me cuesta mucho trabajo. Y es el hecho de no poder verte crecer más adelante. Y yo estaba preocupado por el hecho de no poderlo ver crecer. De dejarlo solo. De que ese niño que yo educaba dando talleres, que me acompañaba a los talleres de diversidad y que me decía a sus 9 años, yo puedo ser gay, y yo, sí mi amor, lo que tú quieras, me decía, ¿qué pasa? Que se dio cuenta en 2 patadas. Y le digo, ¿sabes qué? Pues tengo que ser muy honesto y quiero que seas muy fuerte porque tú eres mi fuerza. Y le digo, me acaban de dar el diagnóstico de VIH. Lo que más me dolió no fue decirle el diagnóstico, repito, fue el hecho de dejarlo solo, de no ser su guía, pero no soy su papá. Y eso también tenemos que entender muchos, que hay responsabilidades que no son de nosotros y que esas son las que ya trabajé, pero siguen doliendo. Y en eso le digo la noticia y que se le empieza a bajar la presión. Y que, no, no, yo sé, a ver, baboso, si te lo dije, fue para que me ayudaras, para que tú fueras mi fuerza. Se supone que el que está con el diagnóstico soy yo, no tú. Llora, me abraza, es más alto que yo y me dice, yo te voy a cuidar siempre. Entonces, desde ese momento, él me empieza a dar como que esa fortaleza también de seguir adelante. Y ha sido mi fortaleza. Y ahorita tengo 2 sobrinos muy hermosos, Said, que tiene 4 añitos, y Jimena, que va a ser 1 año en marzo, y son como mis nietos. Son los hijos de mi hijo que pues, criamos con los 3 hermanos que somos, ¿no? Y son esa parte que vuelvo a lo mismo, no son mi responsabilidad, pero me he tomado mucho en cuenta esa situación de que, a ver, ya lo lloraste, ya lo sanaste, ya lo trabajaste, ¿qué va a pasar después de? Y es cuando yo también empiezo a decir, a ver, en mi trabajo se enteraron, porque después de toda esta situación yo me entero que el químico iba al gimnasio. Me lo encuentro un fin de semana yo cubriendo la casa de un amigo, yo, hola químico, ¿cómo está? Y el químico, con permiso. Yo, perdón, se me olvida que tengo micro. Y yo, con permiso, le digo, ¿qué pasó? ¿Hice algo mal? Y no entendía. Y empecé a tener toda esta parte de que la gente se iba. Y me dice una señora muy linda, amiga de mi papá, yo te voy a decir por qué la gente no quiere entrar a tu clase. Ese químico junto con la otra persona dijo que tú tienes VIH y que te vas a morir y que es contagioso lo que tienes. Yo, ¿qué? Días antes de cubrir esa clase, yo rompo el diagnóstico y lo tiro a la basura porque dije, pues ya estoy en tratamiento, bueno, ya empecé el tratamiento y demás, que para ese entonces se estipulaba que si tú tenías 500 CD4 no necesitabas un tratamiento antirretroviral hasta que bajaran a menos de 500 CD4 y tu carga viral le subiera arriba de 500. Yo estuve 3 años sin tratamiento, entonces súper bien. Me doy cuenta
Y solo por esa situación yo no pude demandar al ISSSTE. Cuando yo me entero que me dice Alberto, oye, le digo, ven, tú me dijiste es que no hagas desmadre. No, yo sí voy a hacer desmadre. ¿Por qué? Porque dijo mi diagnóstico, eso es ilegal, está incumpliendo con su juramento hipocrático, porque también los químicos, enfermeros, también lo hacemos, le digo, y no se me hace justo. Es que no eres derechohabiente. Toda aquella persona que quiera hacerse una prueba de VIH gratuita, se la pueden hacer en todos los sistemas de salud, sea o no derechohabiente. Punto. Eso para que lo tengan estipulados. Y que aquella persona que revele tu diagnóstico, sea amigo, trabajador de la salud, desconocido, también es una manera ilegal y lo pueden demandar. Ojo. Así es que está estipulado en las leyes mexicanas que por discriminación, que es una parte de, pueden ser, dependiendo del estado, el país, de aquí en el país, puede ser de 3 años a 5 años sin derecho a fianza, si no mal recuerdo. Entonces, yo ya estaba empezando el proceso y en eso me dice la abogada, necesito el nombre del químico, lo teníamos, necesito la dirección del ISSSTE, ya la tenemos, pero necesito el comprobante de recepción del diagnóstico. Me pongo la casa de vuelto de cabeza todo y después me acordé que lo tiré a la basura. Pregunto, ¿mamá ya tiraron la basura? No, si no la has sacado tú, a ti te toca la basura esta semana. En chinga, empiezo como que a tratar de, según yo, recoger los papelitos porque veo solamente un papelito que decía ISSSTE y dije, yo ya más. Y en eso me dice mi papá, no, ya tiré yo la basura porque no la quisiste levantar. Por eso no puede demandar al ISSSTE, si no yo hubiera quedado hasta pensionado, me dijo la abogada. Entonces es esta parte donde yo empiezo a entender, que es el punto que voy, que aquellos nuevos diagnósticos que están sufriendo lo que yo sufrí, yo me puse el hecho de, a ver, no. Ellos no van a sufrir lo que yo estoy sufriendo, ellos no van a sufrir lo que yo estoy pasando y ellos no van a hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque vamos a irnos paso por paso. Y para esto creo que viene para mayo de 2013, que conozco a Casa de la Sal en el World Trade Center y tengo contacto con una chica, no recuerdo el nombre, no sé si era Mari, Toñi, algo así, tiene el pelo cortito, rubia, todavía tengo ese reconocimiento y me le acerco y le digo, yo iba con mi novio de ese entonces, en paz descanso porque sí ya se murió, a un evento esotérico y porque yo quería conocer a Erika Buenfil. Entonces llegamos y yo volteo a ver a esta chiquilla y la veo bien feliz dando información y veo un listón rojo y yo decía, ¿qué es? En eso me dicen, mira, es esto y esto y es Casa de la Sal, una asociación así, 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 asado y este es su último día de talleres porque fueron 2 días en World Trade Center y me dice, ¿te interesa? Y le digo a mi novio, ¿cuántos días va a estar lo de Erika Buenfil? Hoy, mañana y pasado, pero solamente hoy se presenta Erika. Justamente yo termino de decir eso y Erika entrando. Foto, fafasas. Entramos y mañana venimos a la exposición de lo demás. No que sí. Entonces yo tomo la fotografía, me registro y empiezo a tener contacto con Casa de la Sal. Y yo fui uno de los primeros en su momento de preguntar que si podían llevar esos talleres a Chiapas, que cómo le podía yo hacer para tener capacitación. En ese entonces se estipulaba que solamente gente de Ciudad de México y del área metropolitana, bueno, de Distrito Federal y área metropolitana, podrían ser voluntarios, porque eran las 2 áreas que manejaban, y que pues a lo mejor no podría recibir una capacitación, pero sí podría estar de oyente en otras situaciones. Y es donde me empiezo a involucrar más al seguir queriendo investigar qué hacían, cómo lo hacían, y qué otros espacios y otras instancias a nivel nacional lo replicaban. Amigo, qué historia. Muchísimas gracias por compartirnos, por abrirte con nosotros. Híjole, pues es que son un buen de experiencias y otra vez un buen de temas bien importantes, ¿no? Desde, pues realmente nadie está preparado para recibir un diagnóstico, tenga las herramientas que tenga, porque la verdad es que en ese momento las herramientas se dan al carajo y no tienes nada, ¿no? O esta parte de respetar, ¿no? Y recordar que es un derecho humano que no debes, no estás obligado a compartir el diagnóstico con nadie, y 2, tú no tienes ese derecho de poder decir el diagnóstico de otra persona
sin que esa persona la autorice primero. Antes de que terminemos, me encantaría que pudieras darnos un mensaje breve sobre como estrategias de qué podría hacer una persona que o acaba de recibir su diagnóstico o ya lleva un tiempo viviendo con él. ¿A ti qué te funcionó que pudieras recomendarle a esa persona? ¿Qué me funcionó a mí? El hecho de primero descartar todas posibilidades, porque no a todas las personas se nos presentan los signos y síntomas que tienen que ver con lo que es VIH. 2, debemos recordar que muchas enfermedades virales y casi la mayoría de infecciones, ya sea viral o no viral, inflaman siempre los ganglios, porque es lo primero que me dicen los nuevos diagnósticos. Es que yo chequé en internet que se te van a inflamar los ganglios. Todos tenemos ganglios. Y a todos se nos inflaman por X enfermedad, infección o afección, y no necesariamente tiene que ver con VIH. 3, no crean esas historias de ¿cómo sabes que tienes VIH? 4, no estemos pregunta y pregunta en redes sociales lo que no sabemos. Por eso existen los especialistas en VIH. Si hay otros espacios como asociaciones civiles, colectivas en trabajo de VIH y demás, búsquenla y acérquenla. Y para si tienes un nuevo diagnóstico, acércate, pero sobre todo aprende a disfrutar los procesos. Y no por el hecho de que te vayas a morir pronto o te vayas a morir en una temporada más lejana, sino simple y sencillamente aprende a vivir todo lo que está a tu alrededor, porque desde el momento que tenemos un diagnóstico tenemos no una nueva oportunidad de vida, sino una nueva oportunidad de aprender a disfrutar lo que nos rodea. Pues ahí está, mensajes muy importantes, recomendaciones muy buenas. Espero que les funcione muchísimo. Recuerden que pues también el primer paso siempre va a ser aplicarse una prueba rápida y que si ya iniciaron una vida sexual activa deben de aplicársela mínimo una vez al año y con muchísimo gusto se la pueden aplicar si son de Ciudad de México, aquí en Casa de la Sal totalmente gratuita, y si son de Chiapas, con Nano. Chiapas así es, pueden buscarme en redes sociales, en Facebook o Instagram como Frank, F-R-A-N-K, Nano, N-A-N-N-O, Cortés con S, en Twitter, bueno, en X como el Pichi Cortés, y como en TikTok como en Lenane, para que ahí nos sigan y ya les damos acompañamiento, seguimiento, las pruebas rápidas de diagnóstico, así como también los insumos que nos manda Casa de la Sal para allá San Cristóbal de las Casas. Bueno, Nano, pues nada, nuevamente agradecerte muchísimo toda la labor que haces y que nos apoyas a llevar a Casa de la Sal hasta Chiapas con toda esta aplicación de pruebas rápidas y consejería. Sabemos que estamos en las mejores manos por allá. Muchas gracias. Así que muchas gracias también a ti que nos estás acompañando. Recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales. Te van a estar apareciendo aquí abajo como @la Casa de la Sal AC. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, dejar un comentario acá abajo, compartir el video. Toda la interacción que nos puedas ayudar a hacer a nosotros nos ayudará muchísimo. Y recuerda, cambia vidas tomando un café con sal.